Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Quisiera dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y si eres un visitante casual que acaba de encontrar este video por primera vez, te animo a que veas algunos videos más en este canal. Solo ve al eslogan de La Voz del Maestro, revisa los videos que hay en este canal, infórmate y conviértete en suscriptor. Solo haz clic en el botón de suscribirte y luego activa la campana de notificaciones. Y así, cada vez que haya nuevos videos, nuevas subidas, recibirás la notificación de inmediato y no tendrás que esperar a que esos videos se publiquen como enlaces en el blog. Así que hoy continúo con la serie sobre América. Hoy veremos una serie de visiones que el Señor me dio hace más de un año. Esto es del 16 de junio de 2019 y el título es Política Mundial América. Así que fue una serie de visiones que tuve. Creo que tuve todas estas visiones el mismo día. Para quienes son nuevos en el canal, mi nombre es Celestial y dirijo un blog profético para el Señor Jesucristo. Se llama La Voz del Maestro, blog de profecía de los tiempos finales. Y en este blog estoy compartiendo en tiempo real y con un lenguaje lo más descriptivo y claro posible las palabras proféticas, los sueños, las visiones, las amonestaciones, las advertencias y los juicios que el Señor Jesucristo me ha dado a conocer desde el año 2012 hasta ahora. Estamos al final del año 2020 y tengo que decir que Dios sigue hablando. Sigo escribiendo cosas nuevas. También tengo algunas cosas que aún no he compartido. He compartido que todo lo que ves publicado en el blog es lo que el Señor me ha dicho que comparta. Sin embargo, solo tomaré un momento para hablar sobre un nuevo conjunto de sueños que he tenido. He estado soñando mucho y viendo cosas bastante diferentes, diría yo, cosas bastante diferentes. Así que fue el Señor quien realmente me hizo tomar conciencia de la serie más reciente que está ahora en el blog, llamada El Gran Reinicio. Debo decir que con todo lo que ha estado sucediendo, aunque yo ya sabía de esto, no tenía absolutamente ninguna idea de que algo con este nombre, que hermanos y hermanas, no es otra cosa que el nuevo orden mundial, que no es otra cosa que el sistema de la bestia, ese sistema del tiempo del fin que en un momento futuro que solo Dios conoce mejor, pero que también podemos ver con nuestros propios ojos que está surgiendo ahora, va a envolver al mundo. Este es el sistema de la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, todos los diferentes nombres que la Biblia le da a esta persona y a este sistema que se levantará a su alrededor. Dios me dio 3 sueños. Así que me gustaría recomendar, si eres nuevo en el canal, por favor visita el blog La Voz del Maestro. Toda la información está en el menú desplegable de abajo. Por favor, visita el blog y lee esas publicaciones porque esto es algo urgente para nuestro tiempo. Esto es algo de lo que debemos estar conscientes. Esto es algo sobre lo que Dios está advirtiendo mucho al cuerpo de Cristo para que esté alerta, para que no sea ignorante. Estamos en tiempos muy extraños y yo diría potencialmente peligrosos. Podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor con la pandemia actual. Vemos que hay casi un control autoritario sobre todo el mundo y esto nunca había sucedido antes. Nunca antes se había dejado a las naciones sin libertad para decidir por sí mismas cómo van a curar, enfrentar y manejar enfermedades peligrosas o potencialmente infecciosas. Nunca hemos visto este tipo de cooperación global antes. Y esto es, por supuesto, la ONU, es su plan, es su canción. Es aquello en lo que han estado trabajando desde que fueron fundados. Su logro de toda la vida. Ver a todas las naciones del mundo trabajando juntas en armonía por objetivos comunes y sistemas comunes. Pero la pregunta que debemos hacernos aquí, hermanos y hermanas, es: ¿estas personas, las decisiones que están tomando, las elecciones que están haciendo, los confinamientos que están implementando, los derechos que están abrogando en el proceso de implementar sus soluciones,
los derechos que están pisoteando, la información que están suprimiendo, las distorsiones que se están presentando, no solo al público estadounidense, sino al mundo entero. ¿A quién están consultando estas personas? ¿A quién le están preguntando mientras nos quitan estas cosas? Hice un comentario en una de las publicaciones que a veces en mi tiempo privado, yo, Celestial, realmente me asombro. Me asombra el valor de un grupo de personas tan pequeño, desproporcionadamente pequeño, y el coraje que tienen para emprender las acciones y empresas que llevan a cabo, que planean imponerle al mundo entero. Son individuos que se paran frente a las cámaras prácticamente como yo, pero haciendo grandes afirmaciones de que van a vacunar a 7,000 millones, a 7,000 millones de personas. No han consultado a 7,000 millones de personas. Ni siquiera le han preguntado a 1,000 millones de personas. ¿Les gustaría participar en lo que creemos que es la mejor manera de manejar la situación que enfrenta el mundo? Pero hablan con tanta elegancia y con tanta confianza en que esta es su solución, que esta es la solución que ellos y sus 3 primos han ideado y que la van a llevar a cabo, y que todo lo que tenemos que hacer es sentarnos y esperar hasta que se acerquen a nosotros, persona por persona, mujer por mujer y niño por niño, para darnos la solución. Así que, por favor, visiten el blog y lean la publicación por ustedes mismos. Hay bastantes publicaciones que están enlazadas a esas y para aquellos de ustedes que han estado conmigo desde hace un tiempo, vamos a empezar a hablar de estos temas en una serie posterior. Pero por ahora vamos a continuar con la serie de Estados Unidos y hoy vamos a analizar el futuro económico de América. Así que cuando Dios me estaba dando estas palabras proféticas, entiendan que no había nada como el COVID-19 en el horizonte, ¿de acuerdo? Así que no había nada como esto que hubiera pasado por la mente de Celestial e incluso las cosas que Dios estaba diciendo. Hay muchos que pueden ver estos videos y pensar, ¿en qué está esta mujer? Necesita una amiga. ¿De qué está hablando? Porque el eslogan de Estados Unidos, todos sabemos, es el país más grande del mundo. El país más grande del mundo militarmente, el país más grande del mundo en tecnología, el país más grande del mundo económicamente, el gigante del mundo, la única superpotencia mundial. Lo que sea, hay un eslogan para esta nación. Y sin embargo, si has estado siguiendo esta serie de videos, si has estado leyendo el blog, aunque sea por un mes, Dios tiene una visión muy diferente de esta nación. Dios ha dicho que esta nación es la Babilonia misteriosa y me ha dicho más de una vez que el misterio ha sido revelado, que ya no hay más misterio, que esta es la nación de la que se habla en Jeremías capítulo 50, Jeremías capítulo 51, Isaías capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 18. Esta es la nación que se llama Babilonia misteriosa, madre de las rameras. Esta es la mujer escarlata. Muchos dirían, oh no, es Roma, no, es esto. Este es un mensajero aquí, en un canal, diciéndote que el Señor Dios ha revelado repetidamente que esta nación es la Babilonia misteriosa. Él llama a esta nación un lugar de avaricia. Él llama a esta nación una ramera. Él llama a esta nación un lugar muy comprometido, caído y malvado. La llama la morada de demonios, un lugar para toda criatura y ave abominable. Lo que estoy diciendo, todos estos son fragmentos de las Escrituras. Si los buscas en Google, los encontrarás. Esto es lo que Dios dice acerca de este país. Así que hoy estamos analizando la economía de Estados Unidos. Y Dios dice que, aunque sea fuerte, Estados Unidos caerá de su posición económica y comenzará a tener dificultades. Así que iré directamente a la profecía ahora. Escuché las palabras guerra comercial y guerra económica varias veces. La guerra comercial y económica ha sido declarada ahora en los cielos contra Estados Unidos. También escuché dificultades, tiempos difíciles, escasez y el comienzo de las penas para los Estados Unidos de América. Y luego la primera visión que vi fue a los comerciantes del país. Así que veo a las personas que están involucradas en importación, exportación, a todos los dueños de negocios que no trabajan con cosas producidas en Estados Unidos.
Vi a personas que importaban cosas del extranjero y estaban confundidas porque sus productos ya no llegaban, ¿verdad? Así que ya no había un flujo libre de comercio en la economía. Las cosas estaban atascadas. Se veía que las cosas quedaban retenidas en la aduana, ¿de acuerdo? Así que los productos estaban siendo sometidos a revisiones aduaneras extremadamente largas. En algunos casos, a los comerciantes ni siquiera se les permitía obtener sus mercancías, y puedes imaginar que esto es frustrante para alguien. Si has pedido, digamos, 100 unidades de un artículo desde China o has pedido 100 unidades de un artículo desde el Reino Unido o Australia, ya has pagado. Has pagado de tu propio bolsillo, porque así es como funciona el comercio. Tienes que pagar y luego recibes el conocimiento de embarque, ¿verdad? Que es como tu recibo, y después esperas a que lleguen tus mercancías. Pero lo que sucede es que pagas de tu propio bolsillo, así que el vendedor ya tiene su dinero y envía la mercancía según lo acordado, pero luego lo que pasa es que cuando los artículos llegan a tu país, aquí, a Estados Unidos, no estaban siendo despachados. Los envíos se quedaban atascados, las mercancías se retrasaban y eso estaba causando fluctuaciones de precios en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando las mercancías se quedan atascadas significa que si hay 100 unidades de un artículo llegando y no hay suficientes de ese artículo disponibles para comprar, si yo tengo una tienda y veo que he pedido, digamos, papel higiénico nuevo, ¿verdad? Porque recientemente hubo una locura por el papel higiénico. Si pido papel higiénico nuevo y no puedo conseguirlo, eso significa que el papel higiénico que tengo de repente pasa de ser un artículo común y corriente a convertirse en una mercancía muy escasa. De repente pasa de ser algo común a ser algo valioso. Y cuando algo pasa de ser común a ser valioso, lo primero que sucede es que el precio de ese artículo también fluctúa junto con su nuevo estatus. Así que pasas de una estructura de precios común a una estructura de precios valiosa. Y entonces vi que había fluctuaciones en el precio. Si algo no podía pasar por la aduana lo suficiente, veía que en Estados Unidos el precio se disparaba y teníamos que pagar más, pero luego, cuando los productos eran liberados y el producto ahora estaba más disponible en el mercado, entonces el precio bajaba y esto estaba generando incertidumbre en los precios en la economía y era frustrante para los vendedores del país. Pero también era igual de frustrante para los compradores porque vi que cuando la gente iba a la caja nunca sabían si $100 serían suficientes. Verás, una cosa sobre una economía estable y cómo sabes que a una nación le va bien es la estabilidad de los precios. Mes tras mes, año tras año, el pan se supone que debe costar lo mismo, con solo ajustes microscópicos de escala a lo largo del tiempo. Pero si hoy compro pan por $2.75 y mañana lo compro por $5.79, todo porque cuando costaba $2.75 no sabía que sería escaso la próxima semana, así que solo compré 2 barras según lo que mi familia necesita y luego al día siguiente regreso y cuesta mucho más, me voy a sentir frustrado. Me voy a sentir frustrado en la tienda y voy a alegar prácticas injustas por parte de esa tienda. Voy a estar molesto con esa tienda. Pero, damas y caballeros, tengo que decirles que también voy a estar enojado conmigo mismo. Voy a estar enojado conmigo mismo porque es una reacción humana pensar, ¿por qué no anticipé esto? ¿Por qué no compré más cuando tuve la oportunidad? Así que eso es lo que vi en la primera visión. Vi que las arterias del comercio y los bienes económicos que son el alma de cualquier país, vi que las arterias de Estados Unidos se obstruyeron, ¿verdad? Así que se presentó como una persona con una enfermedad cardíaca grave. Las arterias se obstruyeron con grasa y entonces las cosas que la gente necesitaba no estaban tan disponibles como antes y al principio fue muy lento. Al principio solo ocurría aquí y allá, pero con el tiempo se volvió tan evidente que todos lo veían y se quejaban. Vi dentro de ciertas comunidades étnicas, ¿verdad? Así que Dios me permitió ver dentro de la comunidad étnica de los árabes y personas de la India y personas de otros orígenes étnicos. Y tenemos que saber que culturalmente la gente es diferente a nosotros. Así que a veces culturalmente las personas son expresivas de manera diferente.
Así que vi a estos hombres rascándose abiertamente la cabeza y frotándose la barba, lo cual es, ya sabes, probablemente lo que hacen cuando están consternados. Estaban molestos y se reunían en grupos. Se reunían en grupos, algunos de ellos según su religión, pero otros según su idioma o de dónde eran originalmente, y estaban discutiendo el problema de los altos aranceles que se les cobraban para poder llevar sus productos a sus países. Así que sabemos que tenemos enormes comunidades étnicas aquí en los Estados Unidos. Puede que no sea así en algunos estados. Algunos estados son muy homogéneos. Todos en el estado son estadounidenses. Todos en el estado han estado allí desde, no sé, 1822 o lo que sea. Pero luego, en muchos estados como California y especialmente aquí en Nueva York, puedes encontrar todas las religiones, todas las etnias, todos los idiomas, lenguas, culturas, lo que sea. Sales a la calle en un día en Nueva York y puedes escuchar de todo, incluido el inglés siendo hablado. Así que estas personas tienen grandes comunidades y estas comunidades tienen una demanda de lo que quieren. Quieren comida de su país, quieren las cosas que les gustan y recuerdan, y eso aplica para todas las culturas. Italiana, irlandesa, incluso aquí, todos tienen cosas que les gustan de su país y a veces estas cosas tienen que ser importadas, ¿sabes? Así que el gobierno de Estados Unidos no estaba dando subsidios a estas comunidades, ¿verdad? Entonces vi en esta visión que diría que las comunidades nativas, comunidades que ya estaban aquí, como la comunidad agrícola, ya sabes, la agricultura, el gobierno de Estados Unidos les estaba dando subsidios a esos agricultores y a esas industrias. Pero estas comunidades étnicas y culturalmente únicas no recibían ningún tipo de apoyo del gobierno, así que tenían que despachar sus productos por sí mismas y los aranceles se volvieron muy altos. Estados Unidos empezó a cobrar aranceles muy altos sobre los productos y estas personas ya no podían permitirse pagarlos y comenzaron a quejarse contra el gobierno, ¿sabes? Y cuando vi que eso sucedía, estas personas empezaron a unirse cada vez más y a buscar consuelo en sus comunidades y también a buscar consuelo a través de las religiones, y los escuché orar con mucha intensidad. Los escuché orar en lenguas que no entiendo, y las palabras religiones orientales fue lo que se me dijo, y vi a personas inclinándose sobre sus tapetes de oración y hablaban con mucha seriedad. ¿Sabes? Algunos de ellos, sus religiones tienen personas en un marco de fotos y colocan el marco de fotos y le hablan a esa persona en la que creen. Y estaban llorando. Algunos de ellos lloraban porque la vida se había vuelto tan económicamente difícil, complicada. Estaban en peligro de perder sus negocios que habían tenido durante 30, 40 años, o incluso negocios de segunda generación debido a la lucha económica, pero no había ayuda que llegara. Y vi escrito en el aire, así que vi esta frase escrita en el aire: este es el comienzo de la yihad. Y luego esa visión se cerró. La segunda visión que se me dio fue la de los campos de América. Vi la industria agrícola y vi que las cosechas no estaban llegando. Vi que cada vez más los rendimientos estaban fallando, y hermanos y hermanas, tengan en cuenta que esto no es solo porque esta nación es uno de los principales productores de semillas transgénicas, y lo que sabemos, si no saben sobre las semillas transgénicas, en pocas palabras, los transgénicos son como un hombre o una mujer que conoces y son fantásticos cuando los conoces, son increíbles, elocuentes, atractivos, parecen cumplir con todos los requisitos. Y sales con ellos un tiempo y luego descubres más tarde que no son más que un asesino en serie. Ni siquiera lo voy a suavizar. Así es como son las semillas y los alimentos transgénicos. Al principio tienen un rendimiento muy alto, ofrecen resultados increíbles. Plantas una semilla y es como si la cosa produjera 50 manzanas o 50 de lo que sea, y como llevas esos productos al mercado al principio, obtienes un enorme retorno de inversión, pero luego, cuando esas semillas deciden dejar de funcionar, no solo dejan de funcionar, sino que además tienen una especie de contagio. Tienen este tipo de contagio debido a cómo han sido modificadas genéticamente. Mata el suelo y también esparce este contagio a los campos cercanos.
el contagio se propaga y contamina otras plantas y otra vegetación. Así que vi que los rendimientos estaban fallando. Y bíblicamente solo me gustaría que recordáramos que en la Biblia, cuando los rendimientos fallan, es un juicio de Dios. Siempre que vemos una nación y dice, oh, y vino la hambruna y las cosechas fallaron por 5º año, siempre encontrarás en la historia que Dios va a mencionar. Porque el pueblo de Israel había pecado contra él. Por eso fallaron sus cosechas. Así que el fracaso de las cosechas es una señal clara de juicio del Señor. Entonces, al no llegar alimentos en las mismas cantidades, lo primero que sucedió fue que los supermercados empezaron a subir sus precios. Entonces Dios me mostró una cadena de supermercados muy famosa, que es muy conocida aquí. Es una de las cadenas más exclusivas, al menos en el área de Nueva York, y he escuchado que se han expandido a Texas y a varios otros lugares. No la voy a mencionar por su nombre, pero si eres neoyorquino sabrás sin pensarlo mucho de qué supermercado estoy hablando. Vi este supermercado de marca famosa y lo que estaban haciendo era subir sus precios por la noche. Así que este es el tipo de cosas que Dios me muestra en este canal. Dios me da una mirada detrás de las cosas que incluso el Wall Street Journal no te va a contar. El Wall Street Journal te dirá que los precios están subiendo, pero no te dirá el método por el cual están subiendo. Pero el Señor Jesucristo conoce estas cosas. Así que vi a mujeres no estadounidenses. Estas mujeres, seré honesta, parecían mujeres sudamericanas. Todas tenían el cabello recogido obligatoriamente en un moño y llevaban una redecilla para el cabello como protección. Y vi que habían sido empleadas, eran personal no registrado y fueron contratadas por este supermercado elegante para quitar las etiquetas de la fruta. Ya sabes, cuando preparan los melones y las fresas, los cortan y los ponen en estos pequeños vasos de fruta y luego si tienes 7 o 5 para gastar en un vaso de fruta, listo para llevar, porque no puedes cortar fruta en casa, entonces entras a este supermercado y lo recoges ya preparado y te lo llevas al trabajo y lo comes en el tren y ese es tu desayuno energético. Pero vi que a medida que fluctuaban los precios, porque no estaba llegando el mismo tipo de fruta, los rendimientos de fruta habían bajado, todo estaba en descenso. Vi que contrataron a mujeres no estadounidenses para trabajar de noche, quitando las etiquetas de los vasos de fruta y poniendo nuevas etiquetas o quitándolas para que pudieran ser reetiquetados por la mañana. Así que estas mujeres trabajaban toda la noche ilegalmente, fuera de nómina, y por la mañana los empleados permanentes que tenían seguro médico, dental y todo lo demás, llegaban y encontraban los recipientes de fruta perfectamente empacados, esperándolos para volver a ponerle las etiquetas. Así que ellos simplemente llegaban y pensaban, oh, esta fruta nueva y nuestro trabajo es poner las etiquetas, pero lo que no sabían es que era la misma fruta de ayer a la que durante la noche los empleados fuera de nómina le habían quitado todas las etiquetas y luego se las habían vuelto a poner. Así que esa es la segunda visión. La primera visión es la que decía que este es el comienzo de la yihad. La segunda visión es esta. Y entonces escuché esto. Guerra de asfixia comercial y económica contra las naciones. Así que entiendan que no solo Estados Unidos va a experimentar situaciones económicas muy difíciles, caídas en el comercio, retrasos comerciales y simplemente una recesión económica general, sino que serán todas las naciones de la tierra. Entonces vi a hombres con ropa de estilo antiguo, así que parecían romanos, pero también se veían un poco como la gente que vemos en las películas sobre Moisés. Y ellos venían y vi que esta visión tenía lugar en los cielos, así que la vi desarrollarse en los cielos y había enormes montículos de tierra, ¿verdad? Entonces ellos venían arrastrando carretas de tierra justo como en los viejos tiempos cuando se montaba un asedio. He hablado sobre montar un asedio. Montar un asedio es rodear una ciudad o una nación de tal manera, en una formación de guerra que quedan sellados, quedan bloqueados. Nadie puede entrar a comerciar con ellos.
para darles, por ejemplo, para darles comida, para darles bienes y mercancías, y ellos no pueden exportar nada. Y cada vez que haces eso a una nación, una ciudad, un país en nuestros tiempos modernos, lo conocemos como sanciones. Sanciones es la palabra moderna para lo que la Biblia llama un asedio en los tiempos antiguos, y en aquellos días un asedio era un proceso muy largo y aburrido. Podía tomar muchísimo tiempo. Podías sentarte fuera de una ciudad durante unos 5 años, como Nabucodonosor estuvo fuera de Judá durante 5 años antes de que el reino de Judá finalmente cayera, y él la saqueó. Probablemente por eso fue tan duro con ella, porque ellos desperdiciaron. Los israelitas desperdiciaron 5 años del tiempo de ese hombre, cuando Dios ya les había dicho en el libro de Jeremías que se rindieran y que él sería misericordioso con ellos. Así que vi una ciudad en los cielos y vi que la gente venía y cavaron enormes trincheras alrededor de esta ciudad y levantaron montañas de tierra, y esta era una ciudad llamada Babilonia. Y entonces vi que estos hombres rodearon la ciudad, así que rodearon la ciudad con enormes montañas de tierra para que nadie pudiera entrar ni salir, y luego rodearon la ciudad en formación de guerra, y vi que si alguien venía a la ciudad llamada Babilonia para comerciar con ellos, lo rechazaban. Así que no se permitía que llegaran bienes a la ciudad y nadie podía entrar por las puertas principales de la ciudad, y vi que empezó a languidecer. La gente en la ciudad empezó a pasar hambre hasta que finalmente clamaban por pan. Clamaban por productos básicos, clamaban por comida. Y vi en los cielos que los hombres que habían venido y bloqueado esta ciudad llamada Babilonia, que yo sabía que era América, habían sido enviados por el propio Jesús. Habían venido por su instrucción específica para castigar la ciudad. Esta fue la tercera visión. Ahora, en la cuarta visión vi a los Estados Unidos de América y ella estaba jugando tenis, así que llevaba un atuendo increíble, parecía una especie de leotardo, pero tenía una pequeña falda, obviamente con los colores rojo, blanco y azul, y entró a la cancha y estaba tan atrevida y simplemente decía: estoy aquí para jugar. Pero su juego era terrible. Durante todo el partido, el árbitro no dejaba de decir falta, 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 casi en cada saque, casi en cada movimiento. Y como resultado de esto, porque seguía recibiendo comentarios negativos y retroalimentación negativa del árbitro, sufrió una crisis mental, perdió la concentración y seguía cometiendo errores no forzados y muchos errores. Y entonces vi el marcador, al igual que en el tenis. Vi el marcador y los puntos de Estados Unidos estaban bajando. Y ella se estaba poniendo muy molesta porque veía como su puntuación caía, y todos sabemos que cuando juegas tenis, si vas perdiendo, realmente no deberías fijarte en eso porque te afecta aún más. Pero vi que otras naciones estaban aprovechando el terrible juego de Estados Unidos. Y esas naciones eran Rusia, China y, curiosamente, Filipinas. Así que vi algo parecido a un marcador económico y vi que Rusia era la mejor en el marcador. Rusia subía sin esfuerzo, anotando puntos fácilmente en su juego, y era la más rápida. Así que vi a Rusia, era como un tablero, pero también había como debajo del nombre Rusia una escalera, debajo del nombre China, una escalera debajo del nombre Estados Unidos, una escalera, y debajo del nombre Filipinas una escalera. Y Estados Unidos estaba cayendo por su escalera, pero Rusia subía rápidamente por la suya, y China estaba justo detrás de ellos. Rusia llevaba armas de guerra, armas nucleares y tanques, y China llevaba tecnología, materiales de investigación, pero también armas muy letales que pueden usarse contra el cuerpo humano. He hablado antes sobre las armas de los últimos tiempos de China. Al principio de este video estaba enumerando las muchas cosas de las que actualmente se considera Estados Unidos como líder mundial. Líder mundial en tecnología, líder mundial militarmente. Pero si eres un nuevo suscriptor y revisas este canal en lo que llamo las listas de reproducción de Rusia y China, estoy intentando poner estos videos en listas de reproducción para que sea más fácil para los usuarios encontrar cosas por tema. Y encontrarás en muchos de estos videos
que Dios dice que cuando esta nación finalmente caerá no solo por su arrogancia, no solo porque no es consciente de lo que sucede en el mundo a su alrededor, sino que caerá porque las otras naciones que vendrán contra ella están también armadas. Rusia y China vendrán contra esta nación con tecnología y armas que Estados Unidos nunca ha visto antes. Vendrán con cosas que son absolutamente inesperadas en cualquier sentido, forma o manera, y Estados Unidos caerá simplemente por la superioridad armamentística que se está desarrollando en la nación de China en este momento. El Señor lo ha revelado y ella no lo sabe. Así que la profecía aquí es que se avecina un gran cambio de posiciones en el ámbito económico. Las naciones intercambiarán lugares. Los primeros serán los últimos, y los últimos rápidamente alcanzarán terreno frente a los primeros. Incluso una nación que no tiene una fuerte lista de exportaciones comenzará a escalar frente a Estados Unidos, que empezará a perder su posición debido a una serie de malas decisiones y a la mala implementación de políticas económicas contra otras naciones. Los cambios en el comercio internacional golpearán duramente a los comerciantes estadounidenses. Las comunidades étnicas no se adaptarán bien al aumento de aranceles, a los retrasos económicos y comerciales, y se volverán descontentas con el gobierno de Estados Unidos desde dentro. Esto avivará tensiones contra los religiosos a lo largo de líneas religiosas, líneas que en realidad no tienen nada que ver con el comercio, pero que tienen más que ver con comunidades que se agitan porque han estado aquí durante tanto tiempo y aún así no se les considera lo suficientemente ciudadanos como para recibir ayuda económica que pueda proteger sus medios de vida. Los precios comenzarán a subir en Estados Unidos y las grandes tiendas, las tiendas elegantes que ahora tienen toda la publicidad, no serán leales a sus clientes, sino que incluso llegarán a emplear mano de obra ilegal para poder adaptarse a la necesidad de cambios rápidos de precios. Por encima de todo, Dios cerrará las arterias de Estados Unidos. Él bloqueará el flujo de sus bienes y su comercio. Y este grupo de visiones está anunciando que esto será para un tiempo venidero. Gracias por estar conmigo. Continuaré con las visiones en la serie sobre América, los sueños, las palabras de Dios, pero por ahora soy su hermana celestial. Gracias por sintonizar este canal. Por favor, compartan estos videos según el Señor los guíe. Por favor, visiten el blog. Por favor, sean conscientes de los tiempos en los que estamos. Por favor, si tienes que elegir entre ser una persona que piensa y actúa rápido, una persona que realmente se enfoca en lo que sucede a nuestro alrededor, no te enfoques demasiado, pero tampoco te enfoques muy poco. Lleva estos asuntos a Dios en oración porque Él es el único que puede darte una estrategia para tu hogar y tu familia. La gente me ha preguntado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? ¿Cómo te estás preparando? Estas no son realmente cosas para las que pueda decir que tengo una forma. Hermanos y hermanas, yo vivo en una ciudad. ¿Cuánto puedes prepararte en Nueva York? Es una de las ciudades más fáciles de cerrar. Cuando toses, tenemos soldados en la calle bloqueando todas las salidas y entradas. Así que simplemente sería honesto y diría que esto no es algo para lo que pueda hacer. Demasiada preparación. No hay colinas a las que pueda correr. Mi seguridad, mi fortaleza y mi escape, si es que necesito uno, están en el Señor Jesucristo. Esa es simplemente mi respuesta honesta porque recibo tantos correos electrónicos preguntándome lo mismo y no puedo escribir esto en el blog porque el blog no es para mi opinión personal. Es para lo que el Señor Dios ha dicho. Así que gracias por visitar. Gracias por suscribirse. Gracias por todo el apoyo que recibo. De verdad agradezco a cada uno de los que continúan apoyándome personalmente en el ministerio, haciendo donaciones, enviándome oraciones y cosas así. Es algo que valoro muchísimo y seguiré haciendo esta buena labor mientras el Señor Dios me conceda gracia. Dios los bendiga y hasta luego.